¿Qué tal, compañeros? Bueno, esta vez vamos a ver qué es armonía. Hoy en día todo el mundo conocemos que la música tiene elementos fundamentales y dentro de ellos pues es la armonía, ¿no? Y también, bueno, todos sabemos ya qué es la música, ¿no? Que es el arte de poder conjuntar diferentes sonidos de tal forma que le agraden al oído y bueno, que contienen ritmo, que contienen una métrica. Y bueno, por este medio ya la mayoría de la gente, sobre todo los que estudian música, entienden el término básico de música. Sin embargo, no es tan fácil comprender en qué consiste o por qué se produce. El sonido que percibimos a través del oído se produce a causa de determinados procesos físicos que generan ondas mecánicas, y a pesar de ser muy variados y diferentes entre ellos, se rigen por un mismo modelo matemático. Bien, ahora sí, cuando hablamos de distintos sonidos, una de las características más importantes de la que podemos hablar es la de su frecuencia, que medimos en Hertz. Los Hertz es una unidad de medida. Cuando más alta es la frecuencia de un sonido, más alto será el sonido o la nota que resulte del mismo, es decir, resultará ser más grave o más aguda dependiendo la velocidad con la que se está transmitiendo esta onda. Recordemos que estas ondas son mecánicas. Sin embargo, cuando hablamos de música no solemos referirnos a la nota en concreto, sino a un conjunto de notas que, relacionadas entre sí, crean lo que determinamos melodía o canción. Lo que nos importa a la hora de definir las melodías es la relación que tiene cada una de las notas con las otras, o lo que es lo mismo, la relación entre la frecuencia de las notas y el sistema que llevan. A esto podemos llamarlo intervalo. El intervalo es la frecuencia entre las notas. En definitiva, podemos decir que la música es el conjunto de sonidos que se miden organizándose de manera que resulten agradables al oído. Dentro de este orden, podemos distinguir tres elementos fundamentales: la melodía, la armonía y el ritmo. La melodía consiste en la organización que se le da a un sonido tras otro, con una altura, duración y también con una tesitura específicas, que se interpretan continuamente, que se conforman en una pieza musical o que conforman la pieza musical. La armonía es una combinación de notas producidas simultáneamente y vendría a ser la composición de la melodía, donde los sonidos se emiten uno detrás de otro. Ahora, el ritmo. El ritmo es la distribución de diferentes sonidos o notas dentro de un tiempo, formando una pieza musical. En nuestro trabajo profundizaremos poco a poco este tema hacia el término fundamental que es la armonía. Hacia el siglo IX, la práctica de armonía se inició en muchas iglesias por la interpretación de fragmentos de melodías de canto llano como un añadido, la armonización de la voz o refuerzo del sonido para llevarlo a iglesias más grandes. O sea, esto quiere decir que normalmente la música cuando nació separada una de otra. Esta técnica de armonizar orgarum, en primer ejemplo de armonía, eran sumamente simples. Consistían en agregar una voz exactamente igual a la melodía original o al intervalo de cuarta o quinta, conocida como orgarum paralelo. La nueva técnica evolucionó hacia una gran diversidad. Las líneas añadidas adquirieron independencia melódica, frecuentemente en movimiento contrario a esta, algo que nosotros ya conocemos como orgarum libre. En tales casos era imposible mantener en todo momento la armonía aceptable en cuarta, quinta y octava. Estos intervalos eran considerados consonancias, implicaban reposo o resolución de tensión. El orgarum libre es un ejemplo temprano del movimiento armónico del reposo, tensión, reposo básico, y en armonía occidental se utilizó muchísimo. El énfasis de las constancias al final de la composición estaban o destacaban por los puntos finales que llegaba y reforzaban las ideas de cadencia o de finalidad en la nota de un modo. Eso lo iremos viendo poco a poco. Hacíamos referencia a que anteriormente, normalmente en la iglesia cantamos en quintas. Y nosotros, por ejemplo, eso es lo que siempre reforzamos. Utilizamos el canto y reforzamos normalmente nada más con quintas, ni siquiera con cuartas, o como nosotros normalmente decimos, oye, mete la segunda voz. Normalmente no es lo correcto. Entonces, esta idea se fue mejorando en el auge del siglo XVI, pero lo iremos viendo poco a poco.
Ahora bien, en el auge de los intervalos de la tercera y sexta hacia el siglo, en este caso vamos a empezar desde el 14, en el siglo XIV, la actitud hacia la consonancia entre compositores continentales se unió al ideal pitagórico, que aceptó como consonancias solo las relaciones numéricas más simples, cuartas, quintas y octavas. Entonces a estas se les llamaron resonancias, solamente para las más simples, ¿no? Perdón, las consonancias más simples fueron las que se pudieron determinar como relaciones numéricas más simples, cuartas, quintas y octavas. Pero en Inglaterra el intervalo de tercera había sido de uso muy común desde hace mucho tiempo, aunque no fuera expresable como tal relación simple. La sexta es un intervalo escuchable relacionado con la tercera. Era también común en la música de iglesia. Estos dos intervalos sonaron mucho más dulces que el hueco sonido de las cuartas, quintas y octavos. A principios del siglo XV, ahora sigamos para allá, a principios del siglo XV, la tercera y la sexta llegaron a ser aceptadas en la música europea como intervalos consonantes. El resultado fue un enriquecimiento de la armonía en composiciones musicales. Este fue una época de inicio en la conciencia de la tonalidad. El concepto de desarrollar una composición con una tónica definitiva se usó con un punto de partida al principio y como un punto de llegada para la cadencia final. Ahora vamos a explicarles qué es arte. Vamos a tener que utilizar aquí un poquito la retórica y también un poquito el poder conocer o comprender cómo funciona cada cosa. Porque el arte es perceptual. El arte es una actividad en donde el hombre crea y recrea con una finalidad estética. Tiene que ser bella. Habíamos quedado que el arte tiene belleza y por lo tanto debe ser estética. O sea, que debe ser bella o respecto a la realidad, con un sentimiento de formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Por ejemplo, cuando yo les digo retórica, quiere decir que nosotros hacemos arte con las palabras. Un ejemplo básico sería, si nosotros queremos o deseamos preguntarle a una persona de forma que no se ofenda algo, normalmente si queremos saber, oyes, ¿por qué no fuiste a la escuela? Normalmente decimos, híjole, te extrañamos muchísimo el día de ayer, ¿por qué no pudiste venir? Utilizamos palabras que retoquen las cosas. En el caso de la música, también tiene que tener una estética. En el caso